La historia comienza en 1771, con una ejecución pública. La multitud la vive como si fuera una celebración, vitoreando y llamándola el Día de la Horca. Entre las personas se encuentra una joven llamada Catherine, acompañada por Nellie, quien cumple el papel de su asistente. Catherine regresa a su sombría mansión de estilo gótico, llamada Wuthering Heights, donde vive junto a su padre, el señor Earnshaw. Él suele burlarse de ella, lo que provoca que Catherine se altere y rompa en llanto. El señor Earnshaw le hace notar que nadie aprecia a alguien constantemente malhumorado, y luego sale por la noche para beber y apostar. Más tarde, regresa completamente ebrio. A la mañana siguiente, las sirvientas murmuran entre ellas: el señor Earnshaw ha traído a alguien a la casa. Intrigada, Catherine decide averiguar de quién se trata. De pronto, un niño escondido debajo de la cama la sujeta y la arrastra hacia abajo. En la planta baja, el señor Earnshaw explica que encontró a ese niño siendo maltratado en la calle y decidió llevarlo a casa. Catherine baja corriendo, emocionada. Como el niño no puede hablar, ella decide llamarlo Heathcliff, en honor a su hermano fallecido. Su padre comenta que será como su mascota. Nellie observa cómo ambos comienzan a jugar juntos, mientras recuerda que ella misma es hija ilegítima de un noble. Catherine intenta enseñarle a Heathcliff a leer y escribir, pero él tiene dificultades y no logra aprender. Frustrado, se aleja enfadado. Catherine lo sigue y le pide disculpas, prometiendo tener más paciencia, pero él le pide que lo deje en paz. Sin embargo, ella se niega y asegura que nunca lo abandonará, sin importar lo que ocurra. En ese momento, Heathcliff, aún oculto bajo la cama, le toma el pie. Catherine le responde tomando su mano con firmeza. Desde entonces, Catherine pasa todo su tiempo con él, dejando a Nellie de lado. Un día, ambos quedan atrapados bajo la lluvia. Heathcliff sugiere regresar porque el señor Earnshaw podría enfadarse si llegan tarde, pero Catherine insiste en que la lluvia pronto se detendrá. De regreso en casa, su padre está furioso, pues ha estado esperándola en su cumpleaños, y la cena se ha enfriado. Heathcliff interviene y asume la culpa, afirmando que fue su responsabilidad. Catherine es enviada fuera de la habitación, y el señor Earnshaw descarga su ira golpeando al muchacho. Esa noche, Catherine entra en secreto a la habitación de Heathcliff y descubre su espalda cubierta de heridas. Él le dice que soportaría ese castigo todos los días con tal de protegerla. Catherine se disculpa en voz baja, pero él le pide que nunca sienta lástima por él. Por ella, repetiría ese sacrificio una y otra vez. Catherine se acuesta a su lado y permanece allí toda la noche. Con el paso de los años, Catherine le cuenta que tienen nuevos vecinos. Un adinerado comerciante textil llamado Edgar Linton. Menciona que probablemente él terminará enamorándose de ella, y le pregunta a Heathcliff qué haría si fuera rico. Él responde que viviría en una gran casa y tendría esposa, y confiesa que encuentra atractiva a Rose, la hija del arrendador. Catherine se burla y asegura que es la joven más insulsa que ha visto. Luego regresa a casa esperando una invitación de Edgar, pero tras una semana sin noticias, comenta a Nellie que quizá debería visitarlos. Nellie le recuerda que una dama no puede presentarse sin aviso. Cansada de esperar, Catherine se muestra inquieta, mientras Heathcliff, harto de su comportamiento, la deja sola tras sentarla en la rama de un árbol. Esa noche, al regresar, Heathcliff encuentra huevos sobre su cama, un gesto evidente de Catherine. A la mañana siguiente, ella tiembla de frío, ya que no tienen madera suficiente, ni dinero. El señor Earnshaw ha perdido todo en el juego. Catherine comenta que tal vez deba buscar la atención del señor Linton. Al escuchar esto, Heathcliff rompe su silla de madera con furia y le exige que no se acerque a él. Las marcas de la golpiza aún son visibles en su espalda, y ambos comienzan a mirarse de una forma distinta. Catherine intenta reprimir lo que siente. Durante un paseo, Catherine descubre la casa de los Linton y se acerca. Desde el interior se escucha a una joven leyendo Romeo y Julieta para el señor Linton. Se trata de Isabella, su hermana, quien al verla se asusta y la confunde con un fantasma. Edgar Linton se acerca para observarla. Mientras tanto, Heathcliff se entera de que Catherine se ha torcido el tobillo y ha sido acogida por los Linton. Intenta ir por ella, pero el señor Earnshaw lo detiene.
asegurando que esta es una oportunidad para su futuro y que su presencia podría arruinarlo. Días después, Catherine regresa a casa completamente transformada. Su apariencia sorprende a todos. Se acerca a Heathcliff y le reprocha que, tras 6 semanas de ausencia, no haya ido a verla. Sin embargo, él está molesto por el tiempo que estuvo lejos y le pide que se relacione con otros sirvientes, dejando claro que ya no son niños. Catherine responde con desdén, mencionando su estancia con los Linton, aunque en realidad sus sentimientos son más complejos. Esa misma noche, Catherine sale en secreto para verlo. En el camino, observa a 2 sirvientes en un momento íntimo, lo que despierta en ella nuevas sensaciones. En ese instante, Heathcliff aparece y cubre sus ojos y boca, pero ambos siguen percibiendo la escena. Antes de que algo ocurra entre ellos, Catherine huye. A la mañana siguiente, esos pensamientos siguen presentes en su mente. Cuando Heathcliff se acerca, ella lo evita y busca consuelo por su cuenta. Él la sigue y descubre lo que ocurre. Al enfrentarse, Catherine huye nuevamente, culpándolo por lo que siente. Él la sujeta, percibe su cercanía y está a punto de besarla, pero ella le pide que la deje si realmente le importa. Catherine regresa a casa y encuentra al señor Linton de visita. Él ya ha visto el estado de su padre, y aunque la situación la avergüenza, decide hablar con él. Más tarde, Catherine le confiesa a Nellie que Edgar Linton le ha propuesto matrimonio, y que ella ha aceptado. Nellie, sorprendida, pregunta, ¿cuál es el problema? Catherine está convencida de que ha tomado una decisión equivocada, y la razón es Heathcliff. Aunque reconoce que lo ama profundamente, también cree que casarse con el señor Linton le permitirá utilizar su riqueza para ayudar a Heathcliff a ascender socialmente. Nellie, con un tono irónico, señala que se trata del dinero de su esposo. Catherine reacciona con dureza, afirmando que Nellie jamás ha amado a nadie, ni ha sido amada, por lo que no puede comprender sus sentimientos. En ese momento, Nellie nota la presencia de Heathcliff cerca de la puerta, y de manera deliberada, incita a Catherine a seguir hablando. Catherine expresa que casarse con Heathcliff sería rebajarse, sin saber que él escucha esas palabras. Sin embargo, Heathcliff se marcha antes de oír la parte en la que ella confiesa cuánto lo ama, perdiéndose así la verdad completa. Al día siguiente, Catherine corre a casa de los Linton con la intención de cancelar la boda, pero descubre que Heathcliff ya se ha ido. Decide esperarlo, convencida de que solo intenta inquietarla, pero él nunca regresa. Finalmente, Catherine se casa con el señor Linton, aunque su corazón nunca llega a pertenecerle. A pesar de la vida lujosa que él le ofrece, Catherine no encuentra felicidad. Incluso cuando Linton manda decorar una habitación a su gusto, ella permanece distante, incapaz de sonreír. Intenta hablar con Nellie sobre su insatisfacción, pero Nellie le responde que no tiene motivos para quejarse, pues vive con todas las comodidades posibles. Poco a poco, Catherine se adapta a esa vida, aunque la ausencia de Heathcliff continúa marcando su interior. En una visita a Wuthering Heights, Catherine encuentra a su padre en un estado cada vez más deteriorado. Él le confiesa que no tiene dinero, pero ella sabe que Edgar le envía ayuda. Cuando él le pide más, Catherine se niega, señalando que solo lo desperdiciará en el juego. El señor Earnshaw la provoca insinuando que no tiene hijos, sugiriendo que el problema podría ser de ella o de su esposo. Catherine, herida, arroja monedas al suelo, pero su padre la obliga a recogerlas. Finalmente, ella lo hace y se disculpa antes de marcharse. Regresa junto a Linton entre lágrimas, afirmando que ya no queda nada para ella en ese lugar. Un año después, Catherine queda embarazada, lo que llena de alegría a su esposo. Sin embargo, esa misma noche encuentra huevos sobre su cama, un gesto que reconoce de inmediato. Convencida de quién está detrás, sale a buscarlo. Al día siguiente, acude a su lugar habitual y se encuentra con Heathcliff, completamente transformado. Ahora es un hombre atractivo y adinerado. Catherine, sorprendida, lo abraza con emoción y lo invita a cenar. Durante la cena, Catherine intenta saber dónde ha estado, pero Heathcliff evita responder. Isabella, presente en la reunión, intenta llamar su atención. Catherine asegura que no le interesa su pasado y le permite guardar sus secretos, pero pronto se revela que Heathcliff ha regresado a Wuthering Heights y ha adquirido la propiedad.
Isabela se muestra encantada con la idea de tenerlo cerca y comienza a elogiar su apariencia. Catherine, en cambio, le advierte que es peligroso, describiéndolo como alguien salvaje, impulsivo y con un carácter oscuro. Isabela, ofendida, acusa a Catherine de actuar con egoísmo. Catherine insiste en que solo intenta protegerla, pero Isabela, furiosa, destruye un objeto valioso de Catherine. Heathcliff se da cuenta de que Isabela está profundamente enamorada de él y comenta que es hermosa y rica. Catherine confronta la situación, llamando a Isabela para que enfrente la realidad. Sin embargo, Isabela decide marcharse. Heathcliff acusa a Catherine de comportarse de manera egoísta, mientras ella le exige que se aleje de Isabela. Él le recuerda que no tiene derecho a intervenir, ya que no es su esposo. Catherine responde que siempre ha sido amable con él desde su regreso y que jamás lo culpó por desaparecer, a pesar de no saber durante años si estaba vivo o muerto. Le pregunta qué fue lo que hizo mal. Heathcliff le reprocha que, sabiendo cuánto la amaba, decidió abandonarlo y tratarlo como si no fuera nada. Le advierte que no habrá paz entre ellos y que aprovechará los sentimientos de Isabela para sus propios fines. Catherine, fingiendo indiferencia, le dice que haga lo que quiera. Posteriormente, le comunica a Linton que no desea seguir recibiendo a Heathcliff en su casa. Mientras tanto, en Wuthering Heights, el señor Earnshaw se acerca a Heathcliff y le insinúa que, a pesar de todo, Catherine sigue viéndolo como algo inferior. Al día siguiente, Catherine regresa apresuradamente a la casa y encuentra a su padre muerto. Lo toma de la mano entre lágrimas, pero su dolor se transforma en frustración. Sale bajo la lluvia y Heathcliff intenta detenerla, preocupado por su salud. Ella le responde que cualquier desgracia será culpa de él. Heathcliff la carga y la lleva a refugio, cubriéndola con su abrigo en el mismo lugar donde solían resguardarse de niños. Allí, Catherine le pregunta por qué la abandonó. Heathcliff responde que escuchó sus palabras aquel día, cuando afirmó que casarse con él sería degradante. Catherine le aclara que no oyó todo, que también confesó su amor. Heathcliff, herido, cuestiona qué derecho tenía entonces de dejarlo por la atracción que sentía hacia Linton. Asegura que nadie pudo separarlos, sino que fue decisión de ella. A pesar de todo, el vínculo entre ambos sigue siendo intenso y destructivo. Tras el funeral del señor Earnshaw, los encuentros secretos entre Catherine y Heathcliff comienzan. En medio de esta situación, Heathcliff desconoce que Catherine está embarazada, lo que añade una nueva tensión a la historia. Catherine intenta poner fin a la situación. Se repite a sí misma que aquello no puede continuar, aunque en el fondo es ella quien termina cediendo. En una ocasión, mientras permanece recostada junto a Heathcliff, le confiesa que había pensado cancelar la boda al día siguiente, y lamenta no haber sabido que él estaba escuchando aquella conversación. Heathcliff le revela que Nellie lo vio allí. Catherine, enfurecida, encara a Nellie y le exige que busque otro empleo, acusándola de haber guardado silencio a propósito. Le ordena ir con el señor Linton para informarle que dejará su puesto. Nellie obedece y se presenta ante Linton. Al día siguiente, Edgar Linton prohíbe a Catherine volver a ver a Heathcliff, advirtiéndole que sería inapropiado que su bondad fuese malinterpretada. Una noche, algo golpea la ventana de Catherine. Ella intenta justificarlo diciendo que las aves suelen desorientarse con el viento, y sale al exterior. Allí se encuentra con Heathcliff. Desde el interior, Linton la llama preocupado y menciona que el frío podría afectar a su futuro hijo. Heathcliff escucha esto y, dominado por la ira, irrumpe en la casa preguntando si el niño es suyo. Catherine le aclara que no, que el embarazo ocurrió antes de su regreso. Heathcliff responde que no le habría importado, incluso habría encontrado satisfacción en ello. En medio de la tensión, Heathcliff declara que matará a Linton. Catherine le cuestiona si realmente sería capaz, y él asegura que iría directamente a acabar con su vida. Catherine reconoce entonces que, al pensar que casarse con él la degradaría, en realidad terminó degradándose a sí misma. En ese instante, decide poner fin a todo, y se aleja definitivamente. Heathcliff se dirige entonces a la habitación de Isabela. Le confiesa que Catherine tenía razón al describirlo como alguien cruel, incapaz de amar. Le deja claro que nunca sentirá amor por ella, y que su intención al casarse será únicamente herir a Catherine, pensando en ella en cada momento. Le pregunta si desea que se detenga,
pero Isabela se niega. Al día siguiente, ambos se casan. La noticia destroza a Catherine. Linton, molesto, le recrimina su actitud y le deja claro que no tolerará verla sufrir por otro hombre. Isabela, consciente de que Linton no aceptará sus palabras, escribe a Nellie preguntando qué clase de hombre ha tomado por esposo. Cuestiona si Heathcliff es humano o si se trata de alguien desquiciado, o incluso de una figura demoníaca. Lo describe como una presencia monstruosa y suplica ayuda. Sin embargo, esa carta fue dictada por el propio Heathcliff, quien se enfurece al no recibir respuesta y obliga a Isabela a escribir otra dirigida a Catherine. Nellie decide quemarla y evita que llegue a su destinataria. También impide que Linton visite a Catherine, insistiendo en que no debe ceder. La salud de Catherine empeora gravemente. Deja de comer y beber. Nellie intenta hacerle ver que su estado pone en riesgo al bebé, pero Catherine, sumida en su desesperación, cree que lo ha perdido. Nellie le explica que no hay señales de ello y que el niño sigue con vida. Mientras tanto, Catherine graba el nombre de Heathcliff junto al suyo en la ventana, como símbolo de su obsesión. Nellie visita Wuthering Heights y encuentra a Isabela en condiciones degradantes, tratada como si fuera un animal. Heathcliff le pide que le diga a Catherine que finalmente ha encontrado su igual en degradación, pero Nellie se niega. Intenta convencer a Isabela de regresar, pero ella afirma que ese lugar ahora es su hogar. Tras la partida de Nellie, Heathcliff obliga a Isabela a escribir más cartas, aunque ninguna llega a manos de Catherine. Ambos, Catherine y Heathcliff, continúan consumiéndose por la intensidad de sus sentimientos. Heathcliff revive recuerdos del pasado, mientras Catherine comienza a tener visiones y a sentir su presencia, como si él estuviera a su lado. Su estado mental se deteriora, hasta que un día Nellie la confronta, exigiéndole que deje de comportarse de manera tan destructiva. Es entonces cuando se revela la gravedad de su enfermedad. Catherine padece septicemia. Nellie informa a Edgar, quien se muestra furioso por no haber comprendido antes la situación. Catherine, debilitada, intenta reconciliarse con Nellie y le asegura que no la culpa. Luego le susurra algo al oído, lo que lleva a Nellie a buscar a Heathcliff. Él acude rápidamente a caballo. Catherine, temblorosa, escucha una voz que le promete que estará mejor al día siguiente. Pero no es Heathcliff, sino Linton. Heathcliff aún no ha llegado, y cuando finalmente lo hace, ya es demasiado tarde. Linton le comunica la noticia con pesar. Heathcliff se acerca al cuerpo de Catherine y, por un instante, parece que ella podría volver a hablar, pero la vida ya la ha abandonado. Desesperado, él expresa que no puede vivir sin ella, pues era su vida y su alma. Finalmente, la abraza y se recuesta a su lado, consumido por el dolor. Con ello, la historia llega a su desenlace. Espero te haya gustado el video.